Territorio del Norte, finales de septiembre de 1885. El sol se ocultaba detrás de la cordillera en ese destello dorado de 10 minutos que nunca dura. Y Mateo estaba apoyado en la barandilla del porche, con su maleta ya lista junto a la puerta, intentando decir un adiós que no terminaba de salir bien. «Su rancho es demasiado grande», dijo él. «Demasiado grande para 2 peones y un capataz que ya ronda los 60 años. Demasiado grande para que usted lo maneje sola cuando llegue el invierno. Y yo no tengo derecho a fingir que 6 semanas de trabajo me convierten en la solución a eso». Clara estaba apoyada en la misma barandilla, lo suficientemente cerca como para que el farol detrás de ellos proyectara ambas sombras en una sola silueta sobre las tablas de madera. Su cabello rubio se había soltado a medias de sus horquillas, como siempre ocurría al caer la tarde. Y ella lo miró por un largo momento, contemplando el polvo del camino que aún quedaba en los pliegues de su camisa, y la maleta junto a la puerta que él todavía no se había atrevido a levantar. «Entonces quédate», dijo ella, «y cuida de él». Él abrió la boca para protestar. «And me», añadió ella antes de que él pudiera hablar. «Y de mí». Detrás de ellos, más allá del corral, el último rastro de polvo del arreo de ganado de esas mismas 6 semanas aún se asentaba con un tono dorado bajo la tenue luz del atardecer. Él volvió a dejar la maleta en el suelo. 8 meses antes de estar en ese porche, Clara había enterrado a su esposo y heredado 5,000 acres que no tenía la menor idea de cómo conservar. Daniel había levantado el rancho desde una pequeña parcela de 160 acres hasta convertirlo en una de las propiedades más grandes de la región, y había muerto de la forma en que demasiados rancheros morían en esa época, atrapado bajo una estampida de ganado asustado por una tormenta eléctrica durante el arreo de primavera, falleciendo antes de que nadie pudiera auxiliarlo. Las leyes de propiedad de este territorio del norte, inusualmente generosas para una región tan alejada de la capital del país, permitían que las tierras pasaran directamente a Clara, a su propio nombre, sin necesidad de que un pariente varón conservara el título por ella. Esa era la ley, pero no venía con instrucciones para administrar una operación ganadera del doble del tamaño de la mayoría de las propiedades de la región, con un capataz que rozaba los 60 años y 2 peones que habían estado con Daniel desde antes de que Clara llegara. Ella tenía 28 años y había guardado luto exactamente el tiempo que el rancho se lo permitió, que no fue mucho en absoluto. Hubo 3 días en los que ella no salió de la casa, y Tomás se encargó de todo sin que nadie se lo pidiera. A la 4ª mañana, ella se levantó. Se puso el viejo abrigo de trabajo de Daniel porque era más abrigado que el suyo, y salió a revisar las cercas por sí misma. Para agosto, el pasto de verano ya escaseaba temprano. Era el segundo verano seco consecutivo, del tipo que los viejos del lugar empezaban a murmurar en los corrales de abasto. Y el rodeo se acercaba, estuviera ella lista o no. Puso un anuncio en los corrales del pueblo cercano. Se buscan peones, rancho de Clara, buen salario, temporada de rodeo. No mencionó que era una viuda que manejaba el lugar sola. Ya había aprendido que la palabra viuda hacía que los hombres sintieran lástima por ella o intentaran estafarla con los precios, y ya no le quedaba paciencia para ninguna de las 2 cosas. Contrató a 4 hombres gracias a ese anuncio. 3 se marcharon a las 2 semanas, poco dispuestos a recibir órdenes de una mujer que firmaba sus cheques de pago. Uno de ellos dejó una nota clavada en la puerta del dormitorio de los peones que decía claramente que no se había contratado para trabajar para una mujer, como si el trabajo mismo hubiera cambiado de forma en el momento en que se enteró de quién le pagaba. Clara la leyó una vez, la quemó en la estufa de leña y salió a caballo a revisar las cercas esa misma mañana, sin mencionárselo a nadie. El 4.º hombre seguía allí en septiembre, y él era la razón por la que la conversación en el porche había tomado ese rumbo. Mateo llegó montando un caballo capón de color gris, con una manta de viaje, un rifle y casi nada más. Llevaba el cabello castaño claro peinado hacia atrás bajo un sombrero desgastado. Tenía 32 años según sus propias palabras,
y representaba cada uno de ellos en la mirada, si no en el rostro. Le dijo exactamente 4 frases a Tomás, el capataz, antes de que éste lo llevara ante Clara. Dice que ha trabajado con ganado desde el sur hasta aquí, dijo Tomás, poco convencido. No quiere decir mucho más que eso. ¿Tiene referencias?, preguntó Clara. No, señora, respondió Mateo. Solo unas manos que conocen el oficio. No era la respuesta que solía asegurar un empleo a un hombre, pero había una gran honestidad en la forma en que lo dijo. Un hombre que había decidido hacía mucho tiempo que su pasado era asunto suyo, y su presente era cualquier trabajo que tuviera enfrente. Clara reconoció eso, porque ella misma había estado viviendo una versión de ese mismo silencio desde la primavera. «Muéstreme», dijo ella, señalando con la cabeza hacia el corral, donde un potro cerril había estado dando pelea a 3 de sus propios peones durante una semana. Él no preguntó qué quería ella que demostrara. Entró al corral despacio, dejó que el potro diera 2 vueltas a su alrededor sin intentar alcanzar el cabestro, y en menos de 20 minutos logró que el animal se quedara tranquilo junto a su hombro. Sin levantar la voz ni una sola vez, Clara observó todo desde la barandilla de la cerca, con los brazos cruzados, y se descubrió a sí misma notando cosas que no había tenido la intención de notar. La firmeza de sus manos, la forma tan serena en que le hablaba a un animal asustado, y el hecho de que nunca miró hacia ella para ver si estaba impresionada. «Está contratado», dijo Clara. Tomás murmuró sobre extraños y referencias durante otras 2 semanas. Justo hasta la mañana en que Mateo sacó a un ternero de un pantano en las tierras del norte con una soga, el pomo de la silla de montar y sin ayuda de nadie, en menos de 4 minutos, mientras el resto del grupo aún cabalgaba hacia el lugar del ruido. Después de eso, Tomás dejó de murmurar, aunque siguió observando a Mateo con los ojos entrecerrados de un hombre que se reserva el juicio final. Y Clara se descubrió a sí misma observando trabajar al nuevo peón un poco más de lo que el deber exigía estrictamente, por razones que no tenían absolutamente nada que ver con el trabajo. Santiago llegó cabalgando desde el rancho de la G esa misma semana, sin avisar. «Seré directo, señora Clara», dijo él, sin bajarse del caballo. «Manejar una propiedad de este tamaño, usted sola, la va a sepultar antes de que llegue el próximo invierno duro. Le ofreceré un precio justo, más justo de lo que obtendrá de cualquier otro en esta región, y podrá estar instalada en el pueblo cercano con dinero en el banco antes de que caiga la primera nieve». «El rancho no está en venta», dijo Clara. «Todo está en venta tarde o temprano», dijo Santiago, no de mala manera, sino con el tono de un hombre que ha visto confirmarse esa verdad las suficientes veces como para creer que es simplemente cómo funciona el mundo. «He comprado 6 propiedades más pequeñas que esta en los últimos 4 años. Todos ellos pensaban que resistirían. Yo le doy tiempo a la gente para que recobre el sentido común». «¿Es eso una amenaza, señor Santiago?» «Es paciencia», dijo él. «Aunque, ya que estamos siendo directos, el arroyo de los Sauces corre por sus tierras del norte, antes de llegar al suministro principal de agua del rancho de la G. Y he estado comprando los derechos de agua río arriba durante 2 años. Un hombre en mi posición no necesita amenazar a nadie. Solo necesita un verano seco». Se tocó el ala del sombrero. «Y este parece que lo será». Se alejó cabalgando antes de que ella pudiera responder. Clara se quedó de pie en su propio patio, con la mente fría y despejada, comprendiendo que la lucha por su rancho acababa de comenzar en silencio, y que Daniel nunca, en todos los años que su familia había llevado a beber al ganado al arroyo de los Sauces, remontándose a la época de su padre, había registrado un reclamo formal sobre el agua ante la Oficina de Tierras del Territorio. Él simplemente lo había usado siempre, como lo hacía la mitad de la región, bajo el antiguo entendimiento de que el uso continuo otorgaba el derecho. Santiago no compartía esa idea, y Clara aún no sabía por qué. Ella cabalgó hasta el pueblo cercano esa misma semana para averiguar, y solo se enteró de que Santiago había aparecido por la región hacía unos 20 años, casi sin nada, y nunca, en 2 décadas de comprar tierras, había sido él quien vendiera.
El rodeo de ese septiembre fue el más difícil que Clara había dirigido desde la muerte de Daniel, y fue Mateo quien los ayudó a sacarlo adelante. Hubo un momento en el segundo día en que un desprendimiento de rocas provocado por un jinete descuidado por encima de la manada dispersó al ganado hacia un barranco. 200 cabezas de ganado avanzaron de repente hacia el cruce del arroyo de los Sauces, donde la orilla caía casi 2 metros hacia una corriente rápida. Clara era la más cercana, y su propio caballo ya estaba girando para cortarles el paso, cuando Mateo apareció a toda velocidad por su flanco, y tomó él mismo la línea más peligrosa, haciendo retroceder a 20 cabezas del precipicio, usando únicamente su voz y una soga enrollada, mientras ella contenía al resto. Durante unos segundos, ella creyó de verdad que lo vería caer por el barranco junto con los animales, y el miedo que sintió en el pecho le reveló más sobre lo que sentía por él, de lo que cualquier conversación hubiera logrado jamás. Ninguno de los dos habló de ello esa noche. Había una cerca que reparar, un fuego que mantener encendido y otras 40 cabezas de ganado aún perdidas en la oscuridad. Pero al tensar el alambre junto a él a la medianoche, Clara fue consciente de su presencia de una manera en que no se había permitido serlo con nadie en 8 meses, y se sintió tan inquieta por ello, que trabajó el doble de duro de lo necesario, solo para mantener sus manos ocupadas y no pensar. Esta historia ya ha viajado más lejos de lo que esperaba cuando me senté a escribirla. Brasil, Nigeria, India, Filipinas, lugares que apenas estoy empezando a conocer. Si Clara y Mateo les están haciendo una buena compañía esta noche, un me gusta ayuda más de lo que imaginan. Cuéntenme desde dónde nos están viendo. Leo cada uno de sus comentarios. Ahora, la paciencia de Santiago está a punto de agotarse. Y Clara está a punto de descubrir exactamente qué tan arriba en el río se ha estado gestando esa paciencia. Ella descubrió el problema un martes por la mañana. El arroyo de los Sauces corría con apenas 1/3 de su caudal habitual por el pastizal del norte, y el ganado ya se amontonaba en la reducida orilla. Mateo recorrió el arroyo a caballo junto a ella hasta el límite de la propiedad, y allí lo encontraron. Una compuerta rústica construida en el lecho del arroyo, justo por encima del límite del rancho de Clara, que desviaba la corriente principal hacia el este, hacia las tierras del rancho de la G. Madera recién cortada. «Eso no es legal», dijo Mateo, agachado junto a la orilla, pasando la mano por la madera recién cortada. Antes de ser peón, trabajé como agrimensor para una oficina de tierras en el estado vecino. El territorio por aquí se rige por la apropiación previa. El primero en el tiempo es el primero en el derecho. Quien haya reclamado esta agua primero y la haya usado continuamente, es el dueño, tenga papeles registrados o no, siempre que pueda demostrar ese uso. Construyó eso a plena luz del día, dijo Clara. Ni siquiera lo está ocultando. Un hombre con tanta confianza suele seguir construyendo, dijo Mateo. Apuesto a que hay más trabajos planeados aquí arriba para esta noche, no solo lo que estamos viendo. Regresaron después de que oscureció para asegurarse, hablando poco entre ellos durante el trayecto. Ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que lo que encontraran esa noche decidiría el rumbo de todo lo demás. No tuvieron que esperar mucho. 2 jinetes subieron por el arroyo poco después de la medianoche, con madera fresca atada a una mula de carga, trabajando rápido y en silencio en la compuerta bajo la luz de un farol, ampliando el desvío. Por el aspecto del segundo armazón, ya habían comenzado. Mateo no les apuntó. Se acercó lo suficiente para que su rifle fuera visible sobre la silla de montar, sin llegar a empuñarlo, y dijo con calma: «Están en tierras de Clara». El más joven de los dos hizo un ademán de alcanzar algo en su cinturón antes de que el otro hombre lo detuviera poniéndole una mano en el brazo. Y durante un largo segundo, nadie se movió. Y de único sonido era el murmullo bajo del arroyo que corría entre ellos. Los latidos del propio corazón de Clara eran tan fuertes en sus oídos que apenas escuchó a Mateo hablar de nuevo, esta vez en voz más baja, dirigiéndose específicamente al jinete más joven. «Cualquiera que sea la cantidad que les esté pagando», dijo Mateo,
No vale lo que sucederá si esa mano termina de moverse. La mano dejó de moverse. Entonces, el propio Santiago surgió de la oscuridad a caballo, sin prisa, como un hombre que llega a la mesa de su propia cena. «Tranquilos», les dijo a sus hombres, y ellos obedecieron. Miró el rifle de Mateo, que seguía apoyado y sin apuntar, y algo en su rostro reflejó que valoraba esa prudencia, aunque su voz se mantuvo firme. «Le dije que esto era paciencia, señora Clara. La paciencia no significa que me quede de brazos cruzados mientras espero. Construir en tierras que no son suyas no es paciencia», dijo Clara. «Es un robo con mejores modales». Santiago se quedó callado un momento, mirando el agua en lugar de mirarlos a ellos. «Fui capataz de un hombre llamado Carlos hace 20 años», dijo finalmente. «Un buen hombre, pero lento. Vi cómo 3 socios lo despojaban de todo lo que poseía. Un argumento razonable a la vez, mientras él se quedaba allí, tratando de ser justo. Lo enterré en la quiebra. Decidí hace mucho tiempo que prefería ser yo quien tomara las decisiones antes que ser a quien despojaran de su vida. Eso no es una excusa, es simplemente la verdad». Dio la vuelta a su caballo. «Retiren la madera antes de que la oficina de tierra se entere. Ya encontraré otra manera». Ellos no le creyeron. 2 noches después, mientras recorrían la línea del arroyo para comprobar que la madera realmente hubiera sido retirada, la conversación entre ellos finalmente dejó de ser solo sobre el agua. «Fuiste esa noche sin llegar a apuntar con el rifle», dijo Clara. «Quería preguntarte por qué. Cuando un hombre levanta un arma, todos los que están al alcance del oído empiezan a tomar peores decisiones», dijo Mateo. «Prefiero que la vean y recuerden que está ahí. Ya has hecho esto antes. Tuve mi propia tierra una vez», dijo él. «Al norte de la gran ciudad del sur. La sequía se la llevó en el año 83, de la misma manera que amenaza con llevarse la mitad de esta región ahora. Vi cómo 2 años secos convirtieron 8 años de trabajo en nada. Y no tuve las fuerzas para empezar de nuevo, para construir algo que pudiera ser arrebatado de la misma manera por segunda vez». Miró el agua, baja y silenciosa entre sus orillas. «Es más fácil trabajar la tierra de otro hombre. No hay nada que perder cuando el cielo no coopera. Eso no es vivir», dijo Clara. «Eso es simplemente no perder. Parecía lo mismo por un tiempo», dijo él. «Ahora ya no estoy tan seguro». Ella pensó en Daniel entonces, no con culpa, sino con algo más parecido a un permiso. Daniel había construido este lugar porque no podía imaginar perder lo que amaba. Mateo no había construido nada durante 2 años, porque no podía imaginar amar algo lo suficiente como para arriesgarse a perderlo de nuevo. Se preguntó qué tipo de hombre era en realidad más difícil de perder. El que lo construyó todo y se fue demasiado pronto, o el que había dejado de construir por completo para que no quedara nada por lo que sufrir. Ninguno de los dos dijo nada más esa tarde. Pero a la mañana siguiente, ella notó que él había reparado una puerta caída que nadie le había pedido que arreglara. El tipo de cosas de las que un hombre solo se ocupa cuando ha dejado de contar los días que le quedan antes de marcharse. Santiago se movió más rápido de lo que sugería su promesa. Registró un reclamo formal sobre los derechos de agua del arroyo de los Sauces en la oficina de tierras del territorio en el pueblo cercano esa misma semana, con fecha retroactiva a su compra de las parcelas río arriba 2 años antes. Una maniobra legal basada en el simple hecho de que nadie había presentado jamás una reclamación en su contra. Este territorio no se convertiría en estado, sino hasta dentro de 4 años. Hasta entonces, la oficina de tierras del territorio era, para fines prácticos, la única autoridad que decidía quién poseía qué, y Santiago entendía eso mejor que nadie en la región. Si el reclamo no era impugnado antes de que venciera el plazo de notificación de 30 días, el agua pertenecería por completo al rancho de la G, y el ganado de Clara estaría bebiendo polvo para el próximo verano. Tomás leyó la notificación en voz alta en la mesa de la cocina, despacio, de la manera en que un hombre lee las malas noticias cuando espera que decirlas con cuidado las haga de algún modo menos reales. Necesitamos declaraciones juradas de cada vecino que recuerde que este arroyo corría hacia las tierras de Clara antes de que Santiago lo tocara,
dijo Mateo. Y debemos estar en esa oficina de tierras con ellos antes de que se cierre el plazo. Eso implica cabalgar por media región, dijo Clara. Entonces empecemos a cabalgar, dijo Mateo, alcanzando ya su sombrero. No se volvió a hablar del porche ni de lo que había comenzado a surgir entre ellos. Ambos comprendían que la lucha por el agua era, en silencio, una lucha por todo lo demás también. Una Clara que perdiera el rancho sería una Clara sin motivos para pedirle a nadie que se quedara. Pasaron 11 días cabalgando hacia cada hogar en un radio de 50 kilómetros que hubiera llevado a beber a su ganado al arroyo de los Sauces en las últimas 2 décadas. El viejo Eduardo, que había tenido su rancho junto al del padre de Daniel, recordaba el arroyo por su nombre desde antes de que Clara naciera, y firmó su declaración con una mano que temblaba por la edad, no por la duda. Tu suegro solía decir que el agua no le pertenecía a nadie, le dijo él, sirviéndole un cafecito caliente en su porche, mientras Mateo escribía su relato palabra por palabra. Decía que pertenecía a quien la necesitara lo suficiente como para seguir viniendo por ella, año tras año. Supongo que ahora esa eres tú, mija. Los ancianos de 2 familias nativas acampadas a lo largo de la bifurcación del norte recordaban que el agua corría libre por ese valle desde mucho antes de que ningún Daniel o Santiago tuvieran papel alguno sobre ella. Un testimonio que el Tribunal Territorial valoraría menos de lo que debería, aunque Mateo se aseguró de que constara en el registro de todos modos, y lo dijo claramente cuando el empleado de la gente de tierras intentó ignorarlo. Una docena de rancheros más pequeños a los que Santiago ya había presionado sumaron sus nombres también, algunos de ellos sonriendo mientras firmaban, contentos de tener la oportunidad de enfrentarse finalmente a él. Para el 11º día, al entrar de regreso al pueblo cercano en la hora gris, antes de que abriera la oficina de tierras, Clara tenía un montón de declaraciones lo suficientemente grueso como para llenar una alforja, y una cansada pero agradecida certeza de que nada de eso existiría sin el hombre que cabalgaba en silencio a su lado, quien había pasado 11 días haciendo un trabajo por el cual nadie le estaba pagando. La audiencia en sí duró menos de 1 hora. El abogado de Santiago argumentó sobre la fecha de registro y el papeleo. Mateo expuso 20 años de uso continuo y documentado frente a un papel registrado tarde para reclamar lo que, para empezar, nunca había pertenecido al reclamante. El agente de tierras, visiblemente cansado de este mismo argumento, falló de la manera en que la doctrina estaba diseñada para fallar: el uso demostrado por encima del papel reciente. En todo momento, Santiago se retiró sin decir una palabra, lo que le dijo a Clara más de lo que cualquier discurso habría podido. Afuera, en los escalones del tribunal, Mateo se quedó de pie dando vueltas a su sombrero entre las manos. «El agua es suya», dijo él. «La temporada casi ha terminado. Supongo que mi trabajo aquí está hecho». «Supongo que sí», dijo Clara mirándolo con atención. «Probablemente debería ponerme en marcha antes de que llegue el invierno», dijo él. «No quedarme aquí parado». Esa fue la conversación que concluyó, 6 días después, en el porche al atardecer. La maleta junto a la puerta, el polvo del ganado aún asentándose con destellos dorados, y 2 frases que finalmente expresaron lo que 11 días en el camino no habían logrado decir. Se casaron en el pueblo cercano antes de la primera nevada, con el viejo Eduardo como testigo, y la mitad de los pequeños rancheros que habían firmado aquellas declaraciones de agua, asistiendo a la cena de bodas después. De la manera en que lo hace una comunidad cuando acaba de ver a uno de los suyos aferrarse a algo que vale la pena conservar. Tomás se retiró ese invierno a una cabaña en la propiedad, bajo la condición en la que él mismo insistió, de que todavía tendría la última palabra en cualquier asunto relacionado con el ganado. Mateo registró formalmente los derechos del arroyo de los Sauces esa primavera, a nombre de ambos, para que ninguna compuerta construida por nadie, nunca más, encontrara un terreno fácil donde sostenerse. Santiago nunca volvió a cabalgar hasta allí, ni para cenar, ni para hacer otra oferta. Pero la primavera siguiente, llegó una carta al rancho escrita de su puño y letra. 3 líneas, sin una disculpa exacta, solo el reconocimiento de que se había equivocado sobre cómo terminaría la lucha,
y el deseo de que el agua los tratara con más amabilidad de la que lo había tratado a él. Clara la leyó 2 veces y la guardó en el mismo cajón donde conservaba las cartas de Daniel. No porque perteneciera allí, sino porque aún no sabía a qué otro lugar debía ir una cosa así. El rancho seguía siendo demasiado grande para 2 peones y un capataz, pero no era demasiado grande para 2 personas que decidieron mantenerlo unido con un propósito. Para el siguiente septiembre, al ver el polvo del rodeo elevarse dorado sobre la tierra que casi se le había escapado de las manos 2 veces en un solo año, Clara comprendió que Mateo había tenido razón en el porche, en la única cosa que realmente importaba. Siempre había sido demasiado grande para manejarlo sola. Sigo pensando en esa compuerta y en los 2 hombres tan diferentes que estaban parados a cada lado de ella. Santiago no se equivocaba en mucho. Vio cómo despojaban a un buen hombre de todo lo que poseía, y decidió que prefería ser él quien tuviera los papeles antes que ser el que lo perdiera todo. Uno puede entender eso, y aún así, pensar que construyó lo incorrecto en la oscuridad para asegurarse de ello. Mateo también había perdido tierras, y eso lo quebró en una dirección completamente diferente, llevándolo a no querer nada de nuevo con la suficiente fuerza como para arriesgarse a perderlo por segunda vez. Hizo falta una mujer que no le pedía que arriesgara una propiedad, sino simplemente que se arriesgara a quedarse, para que eso cambiara. La misma herida, apuntando en 2 direcciones distintas. Un hombre construyó una compuerta para desviar el agua. El otro reparó una puerta que nadie le había pedido que arreglara. Creo que eso es lo que más te dice quién es alguien en realidad. No lo que le pasó, sino lo que empieza a construir en silencio después de ello. Gracias por cabalgar conmigo hoy. Hasta la próxima, sigan cabalgando.